Tercer bloque de Córdoba en Foco. Vamos a hablar un poco de economía, política, claro, también, como no, con un invitado de lujo, como de lujo es la presencia de Luciana Flores. ¿Cómo estás, Luciana? ¿Cómo va? Gracias, Luis. Un gusto. Bueno, igual, trajiste, o vamos a compartir una entrevista con un entrevistado que particularmente vos nos has remarcado la necesidad de contar con su opinión, una mirada muy importante en muchos aspectos. Es Javier Timerman. Te pregunto brevemente, ¿quién es Javier Timerman para la gente que no nos ubica en el mapa? Bueno, Javier Timerman, un placer que estés con nosotros compartiendo este programa. Javier es el director de la firma AdCap Grupo Financiero. AdCap Grupo Financiero tiene, bueno, mucha experiencia de trabajo en Wall Street y también ha asesorado mucho a lo que son los inversores internacionales. Así que un placer poderlo tenerlo acá con nosotros hoy para conocer su mirada y, bueno, y la mirada del inversor internacional tan mencionado en estos días. Un gusto, Javier. Gracias por este No, rato gracias. con Gracias por nosotros. invitarme. Bueno, Javier, hoy te quiero introducir en un tema que, bueno, vos, si bien estás muy embebido de todos los temas de la economía argentina, hay un tema que hoy está en pleno debate, digamos, una discusión entre gran parte del establishment económico, entre ellos economistas como Cavallo, como Arriazu o como economistas que han trabajado en el propio FMI, quizás si se quiere, economistas que ideológicamente coinciden bastante con el gobierno, que creen en la necesidad de que el gobierno acumule reservas, ¿no? De que el Banco Central compre reservas. Y que consideran también la necesidad de que Argentina pueda generar dólares propios, dólares genuinos, con una balanza, con una cuenta corriente no tan deficitaria o positiva, y bueno, probablemente esto esté asociado o se asocia a un tipo de cambio más competitivo, ¿no? Que eso es lo que va a hacer que el riesgo país baje, algo tan necesario para la Argentina. Por otro lado, el gobierno cree que no es necesario tener una cuenta corriente positiva, cree que el riesgo país va a colapsar una vez que el gobierno gane las elecciones de medio término y por lo tanto se elimine el riesgo político de una posible vuelta del kirchnerismo al gobierno, y considera que una cuenta corriente deficitaria no es mala porque en última instancia significa que el ahorro externo financie las inversiones en Argentina y a través de la entrada de capitales, ya sean financieros o ya sean los propios dólares de los argentinos o ingreso de capitales en cartera, o en el mejor de los casos, inversión extranjera directa, va a aportar los dólares que la economía argentina necesita. ¿Cuál es tu mirada de este tema y qué opinan los inversores externos, ¿no? Los inversores internacionales? Bueno, yo creo que los inversores externos están mucho más con la mirada que tiene el grupo de economistas que mencionaste al principio, porque la Argentina tiene una historia, no nos podemos comparar. Así como Cristina comete el error de decir que hay países que tienen déficit y sin embargo no tienen problemas, aludiendo de que el déficit no es un problema porque Alemania tiene déficit y no le causa problemas, o porque Estados Unidos tiene déficit y lo puede financiar. No se puede hacer ese tipo de sacar ese tipo de conclusiones que son tan lineales como decir, bueno, no importa porque yo estoy creciendo y me están financiando. La Argentina necesita un colchón de dólares y los necesita porque la Argentina es un país muy susceptible a cualquier tipo de shock, ya sea interno o externo. Hemos tenido grandes shocks externos en nuestra economía, como puede haber sido en su momento el tequila o muchos otros shocks externos que hubo, la sequía hace unos años, puede haber sido también la pandemia, en fin, muchos shocks externos que nos encontraron en momentos de debilidad y eso no ha sido bueno. Y por otro lado hemos tenido grandes shocks internos también, como puede haber sido la PASO del 2019, donde colapsó todo. Entonces, la Argentina y los inversores exigen que la Argentina tenga un colchón de dólares prudente y necesario como para poder
hacer frente a estos shocks. Ahora, el gobierno te dice, no, vamos a tener esos dólares, como bien dijiste vos, cuando el panorama político esté más claro, etcétera, etcétera. Y los inversores te dicen, bueno, entonces esperemos a esa situación. Entonces estás en un juego donde hay un factor que es el factor que los economistas muchas veces no toman en cuenta, pero los financistas sí tomamos en cuenta, que es el factor tiempo. Vos podés hacer muchas cosas y podés hacer muchos planes, pero si te quedaste sin tiempo, te quedaste sin tiempo. Entonces, si vos realmente crees que la Argentina en unos meses, cuando el kirchnerismo, cuando esto, cuando lo otro esté vencido, pero si te quedaste sin tiempo y si tenés un shock interno o externo antes y de repente los inversores se asustan, y no es casualidad que en este escenario donde el gobierno ha hecho mucho para estabilizar la economía, tengamos un riesgo país que todavía no nos permite tener acceso a los mercados. Y es justamente porque el inversor dice, ¿y si se quedan sin tiempo? Entonces el inversor tiene paciencia. Por eso muchas veces no hay que ir por soluciones ideales, sino por soluciones prudentes y no jugar tanto al límite, porque jugando al límite, si te va bien, fue un golazo, pero si te va mal, tal vez te exigiste demasiado y después es muy difícil volver atrás. Así que yo soy de los que creo que el gobierno, y en general no solo el gobierno, sino también las empresas muchas veces, el gobierno tiene que actuar más como una empresa. Una empresa, cuando está en una situación de holgura, donde vende mucho, etcétera, etcétera, ahorra, porque dice, che, no sé, a lo mejor el año que viene no me va tan bien. Y bueno, y la Argentina tiene que aprovechar esta situación donde tiene cierta confianza, genera cierta confianza hacia los inversores, para empezar a ahorrar más en acumular dólares, o sea, en buscar esos dólares que están, pero que les parece en este momento que están caros. El peso está caro como para poder vender los dólares. Entonces, la verdad que el tiempo dirá, pero no es una apuesta fácil la que está haciendo el gobierno. Así es. Te hago otra consulta, Javier. Desde esa mirada internacional o desde inversor externo, ¿vos crees cómo se ve el tema cuáles son los requisitos o las exigencias que un inversor internacional, dado como vos bien dijiste, la historia de la Argentina, los requisitos que tiene que tener para que puedan sentir que exista una seguridad jurídica? ¿Alcanza Claro. con las normas, con las leyes, con la independencia de la justicia, o hace falta también que se observe una estabilidad política de mediano y largo plazo para convencer a un inversor? Claro, lo que pasa es que hay algo que es contradictorio. El gobierno dice, heredamos la peor crisis de la historia mundial. Ustedes lo han escuchado, me imagino. Y por otro lado dicen, estamos muy cerca de salir de la crisis, ya salimos de la crisis. Entonces, el inversor dice, pero no entiendo, estábamos un país puede tardar 10, 15, 20 años en salir de una crisis. ¿Estos ya salen en un año de la peor crisis de la historia? Entonces, es contradictorio ese mensaje. Los inversores con la Argentina han perdido mucha plata a lo largo de los últimos 25 años, literal, 25 o más. Pero ponele 25 años. Primero el 2001, después la intervención del INDEC, en fin, muchos, en pesos y en dólares. Claro, hubo momentos donde sí se ganó plata, pero en general no ha sido un recorrido fácil. Eso lleva a que la desconfianza sea acumulativa. Vos hoy estás mucho peor que hace 5 años, estás peor que hace 10 años, etcétera, porque se va acumulando la desconfianza. Y parte de lo que genera esa desconfianza es la falta de consensos políticos que van más allá del éxito de un gobierno. En la Argentina
y esto es un problema para muchos inversores, no hay políticas de Estado. En general no tenemos políticas de Estado. Teníamos dos. Yo las únicas políticas de Estado que recuerdo en la Argentina o algo similares es la pasión por el fútbol. Yo creo que la selección genera eso, y las Malvinas. Pero las Malvinas, el último homenaje que hubo sobre el Día de las Malvinas, y todos fueron por separado, ni siquiera hubo un acto central donde fueron todos los políticos, etc. O sea que ni las Malvinas generan una política de Estado. En una época, yo que vivo en New York hace más de 35, 40 años, en una época para el día hay un día que se reúne el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas, que es en junio o julio, no me acuerdo, y ese día la Argentina siempre venía a exigirle a las Naciones Unidas y al Comité de Descolonización que fuerce a Gran Bretaña a obedecer las resoluciones de las Naciones Unidas y se vaya de las Malvinas. Y esa delegación argentina, encabezada siempre por el canciller, venía con representantes de todos los partidos políticos. Y yo muchas veces me tocó estar en alguna de estas reuniones y realmente era emocionante ver cómo la Argentina estaba toda unida. Todos los partidos políticos, venía el socialismo, venía muchas veces Patricia Bullrich, porque era una defensora de las Malvinas. Venían muchos políticos que pensaban totalmente diferente y se juntaban y era agradable escuchar eso. Pero yo creo que si hoy en día vos tenés una delegación de ese tipo en Wall Street, hablando con inversores, diciendo, mire, estamos en desacuerdo con un montón de cosas, pero la realidad es que hay ciertas políticas que vamos a mantener firmes, etcétera. Argentina año 20, siglo 25, no sé, pero ese tipo de cosas ayudaría muchísimo, mucho más que Cristina presa, etcétera. La gente dice, bueno, ahora con Cristina presa el mercado va a subir. Yo creo que no va a subir el mercado. No va a subir ni va a bajar. Claro, perdón Javier, me detengo ahí porque esto que vos estás señalando es de rigurosa actualidad. Hay una interpretación en torno a lo que podría ser una detención, una privación de la libertad de la expresidenta Cristina Kirchner, como se la vincula a una presión explícita del sector financiero en pos de esa seguridad jurídica que recién decía Luciana. Por lo que vos nos estás diciendo, son mucho más importantes los gestos políticos, aquella continuidad programática que todo gobierno promete y que en realidad termina a los barquinazos, ¿no? ¿Acaso también sea momento de empezar a discutir eso, no? Mira, yo creo que hoy estaba almorzando justamente con un grupo de inversores y discutíamos un poco eso de la detención de Cristina, y lo podés interpretar de muchas maneras. Podés decir, sí, obviamente que para los inversores Cristina es un problema. Eso desde ya, no lo voy a negar. Para los inversores cualquier cosa que huela a kirchnerismo no es buena. O sea, saquemos eso de lado. Pero que la detención de Cristina cause un rally, no lo sé, porque por otro lado podés interpretar, con Cristina afuera, el peronismo tiene más chances de unirse, y eso para los inversores tampoco es bueno. Entonces, andás a ver. Yo en mi vida profesional, la verdad que he visto tantas reacciones inesperadas de los mercados que no me atrevería a concluir que con Cristina presa el mercado va a ser un rally como ocurrió. Bueno, ustedes saben que el día que murió Néstor Kirchner, el mercado ralió mucho. Eso enojó a Cristina, por ejemplo. Ese día, el día que murió Néstor, que fue el día del censo del 2010, el mercado ralió mucho. Mira, no sabía. Mirá. Y eso me acuerdo que Cristina lo tomó como una agresión de parte del mercado. Pero no importa. Ese tipo de reacciones hoy en día no van a ocurrir, porque ya pasó mucho y porque la Argentina tiene problemas de otra índole, y porque el inversor hoy no confía tanto en Argentina como para que una medida de ese tipo le genere entusiasmo o una situación de ese tipo. Creo que espera más señales
señales que tienen que ver más con reformas, con consensos. Por ejemplo, hoy en esta charla, este almuerzo que tuve con inversores, charlamos mucho sobre qué es lo que esperan los inversores. Y bueno, se ha hecho mucho, se ha avanzado mucho en temas financieros, temas fiscales, ahorros, etcétera, pero muy poco en lo que tiene que ver con reformas, reformas impositivas, reformas laborales, etcétera. Todavía no se ha ido, no se ha. El gobierno te dice, bueno, porque no tenemos mayorías, etcétera. Y bueno, sí, de eso se trata, gobernar, generar los consensos para hacer los cambios que vos necesitás, etcétera. Entonces, el inversor está cauto, pero está cauto no por el gobierno, está cauto porque es una acumulación de políticas de las últimas décadas hicieron que hoy en día diga, che, con la Argentina quiero tener muchísima más paciencia de la que tuve en el pasado. Claro. Javier Timerman, te agradecemos mucho este contacto con los SRT, el multimedio de la Universidad Nacional de Córdoba. Agradecemos este rato y queda la invitación abierta para retomar el diálogo cuando sea pertinente. Gracias. Un placer, Javier, escucharte como siempre. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes y a disposición. Gracias. Bueno, muy interesante la opinión de Javier Timerman, una mirada, como bien decíamos, desde allá. No es la interpretación de alguien que quiere decirte cómo lo ven allá, no, él está allá. Él está donde se toman decisiones. Exactamente, él está allá, pero lo que tiene de interesante es esta mirada que por ahí uno no suele ver en gente del mercado financiero, que es esta mirada política, ¿no? Con el que analiza el mundo financiero, así que nada, siempre es interesante escucharlo. Gracias, Luciana. Nos reencontramos nosotros el próximo lunes, aquí Córdoba en Foco. Ya saben, pueden seguirnos también luego a través de las redes sociales y también parte siempre de este programa se transmite o lo recreamos en cba24n.com.ar. Gracias, hasta el próximo lunes. El próximo lunes.